A finales de la década de 1930 y a principios de los años 40, el mundo presenció uno de los eventos más catastróficos provocados por el hombre, la Segunda Guerra Mundial. En octubre de 1942, mientras la guerra estremecía el continente europeo, africano y asiático a través de múltiples frentes, una catástrofe natural silenciosa arrasó con toda una región en la parte surasiática, generando a su paso una gran destrucción y muerte. El ciclón de Bengala. El ciclón de 1942, uno de los más mortíferos del siglo XX, golpeó con furia el delta del Ganges, dejando un saldo de decenas de miles de víctimas y una destrucción masiva. Sin embargo, su trascendencia se vio opacada por el contexto bélico y la posterior hambruna que azotó la región. Bengala era una provincia extensa de la entonces India británica, que incluía el territorio de lo que hoy es Bangladesh y el estado indio de Bengala Occidental. Comprendía una vasta región en el sur de Asia donde los ríos Ganges, Brahmaputra y Meghna desembocan en el Golfo de Bengala, lo que la hacía fértil para el cultivo de arroz y otras cosechas, mientras que las zonas colindantes como Midnapur, Khulna, Barisal y Chittagong eran claves en la producción agrícola y pesquera. Sin embargo, a lo largo de su historia toda esta zona era y sigue siendo propensa a inundaciones debido a la temporada de ciclones en el Índico Norte. El ciclón de 1942 no fue solo una tormenta más, fue uno de los detonantes de una tragedia mayor en el que se sumaron otros diferentes factores. En una India colonial afectada por la Guerra Mundial, el evento climático germinó en una crisis humanitaria masiva. La destrucción física fue inmediata, pero el hambre, la especulación y la mala gestión política extendieron el sufrimiento por meses. Para muchos historiadores, este ciclón representa la fragilidad de una región ante el abandono imperial. Durante los días 16 y 17 de octubre, se formó una depresión tropical en el centro del Golfo de Bengala, trasladándose en dirección norte y noreste. Para los días 18 y 19 de octubre, hubo una gran intensificación de los vientos estimados de entre 150 hasta los 200 km por hora, por lo que rápidamente se convirtió en un ciclón y su trayectoria apuntó directamente hacia el delta del Ganges. Aproximadamente para el día 24 de octubre, el ciclón tocó tierra cerca de las Islas Sundarbans, el cual cuenta con el bosque de manglar más grande del mundo, y que provocó una marejada ciclónica que se estima fue cercano entre los 3 hasta los 6 metros, en donde los distritos de Midnapur y 24 unidades administrativas, mejor conocidas como Parganas, y ciudades como Khulna, Barisal y Nuakali resultaron severamente afectados. Además, la inundación en la región se extendió hasta 65 kilómetros tierra adentro, destruyendo cultivos de arroz en zonas como Midnapur, el mayor distrito productor de arroz de Bengala. En total, más de 200 localidades fueron inundadas o destruidas por la marejada. Finalmente, para el día 25 de octubre, el ciclón se debilitó tierra adentro, pero las lluvias torrenciales continuaron. La devastación fue terrible. Se estima que entre 40.000 y 60.000 personas murieron, muchas de ellas por ahogamiento. Sin embargo, también hubo personas que fallecieron por los derrumbes ocasionados, así como de las enfermedades transmitidas por el agua, aunque las cifras varían debido a la falta de registros precisos. En una nota del periódico británico The Courier Mail con fecha 14 de noviembre de 1942, se hizo referencia a esta catástrofe publicando lo siguiente. Londres, 13 de noviembre. El terrible ciclón que azotó la costa oriental de Bengala el 16 de octubre causó 11.000 muertes, según el mensaje de Calcuta. El ciclón estuvo acompañado de un maremoto de 6 metros de altura, que inundó la zona rural. El país quedó mucho más devastado que cualquier ataque aéreo, y 3.000 hogares se vieron afectados por el ciclón, cuya velocidad se estimó en 112 kilómetros por hora. La historia la cuenta Horace Alexander, un cuáquero que llegó a la India a cargo de una unidad de ambulancias de la Iglesia de los Amigos para ayudar en caso de bombardeo. Acaba de regresar de la zona afectada y describió gráficamente escenas de una cruda tragedia que se vieron acentuadas por un brote de cólera. El gobernador de Bengala ha solicitado fondos públicos para ayudar a los habitantes hambrientos.
Lamentablemente, ante esta extraordinaria cantidad de víctimas, se sumaron otras consecuencias, entre ellas la pérdida masiva de cultivos de arroz y yute, lo que hizo que los campesinos se vieran obligados a consumir sus reservas y semillas destinadas a la siembra de invierno. Además, la infraestructura resultó afectada, en las que se incluían líneas ferroviarias y puentes, lo que ocasionó que las aldeas costeras quedaran aisladas por días sin acceso a ayuda ni a comunicación. Muchos barcos pesqueros, carros, animales de carga y herramientas agrícolas fueron arrasados, impidiendo la recuperación rápida de la producción. El ciclón de 1942 es considerado uno de los factores desencadenantes de la terrible hambruna de Bengala de 1943, al reducir drásticamente la disponibilidad de alimentos, limitando la ayuda y aumentando la vulnerabilidad de la población. Sin embargo, aquí es donde otros factores agravan la situación. Uno de ellos fue la proliferación de hongos y plagas que afectaron los cultivos sobrevivientes. Además, una de las controversias con mayor relevancia fueron las decisiones coloniales británicas. Dada su política de guerra, dio su prioridad en gran medida al escenario militar, por lo que gran parte de la siembra y de la manufactura, principalmente de textiles, fueron confiscados y transportados para sus tropas y a zonas militares. El financiamiento militar provocó una subida en los precios, especialmente del arroz, por lo que los comerciantes y terratenientes almacenaron este alimento para venderlos a precios elevados, reduciendo el acceso para las localidades afectadas, y aún más para la población con condición de pobreza, que ya sufrían de una severa inflación. Sumado a esto, el gobierno británico adoptó la política de tierra quemada, en donde se destruyeron medios de transporte, se confiscó la distribución de alimentos y se restringió todo tipo de comercio, por temor a una invasión japonesa, la cual, en ese entonces, ya se encontraba ocupando el territorio de Birmania, lo que actualmente es Myanmar. Este país era el principal exportador de arroz en Asia durante el periodo de entreguerras y que aproximadamente entre el 15 y el 20% del arroz consumido en Bengala provenía de Birmania. Con la invasión japonesa, las exportaciones de arroz birmano se interrumpieron abruptamente, lo que provocó una caída significativa en el suministro alimentario de la India británica. Y las reservas disponibles con los que contaba la zona fue rápidamente consumida, debido a la migración masiva de refugiados que se trasladaron de Birmania hacia Bengala, que trataban de escapar de la zona de conflicto. Según el economista y ganador del premio Nobel, Amartya Sen, la hambruna fue causada más por fallos en la distribución que por escasez absoluta. Muchos campesinos vivían en condiciones de semihambruna y no tenían acceso a reservas ni redes de apoyo. Además, el colapso económico llevó a miles a abandonar sus tierras, generando hacinamiento y crisis sanitarias en ciudades como Kolkata. A finales de 1942, comenzó a aparecer el acaparamiento de alimentos y la inflación de precios, y aparecieron los primeros signos de hambruna en las provincias exteriores. El peor periodo de la hambruna bengalí en términos de muertes directas por desnutrición duró aproximadamente 8 meses, de marzo hasta octubre de 1943. Sin embargo, las muertes por epidemias, como resultado del debilitamiento del sistema inmunológico y otros impactos relacionados con la hambruna, continuaron durante años. La respuesta a la hambruna de Bengala de 1943 fue tardía, limitada y profundamente marcada por el contexto colonial y bélico. Para los meses de marzo a junio de ese año, los primeros signos de la hambruna se intensificaron, y miles de personas empiezan a perecer por desnutrición y enfermedades como el cólera y disentería. Ante esta nueva tragedia, el gobierno británico minimizó la gravedad del desastre, alegando que se trataba de una crisis alimentaria temporal, y la prensa quedó censurada por el contexto de la guerra, por lo que se impidió que el mundo conociera la magnitud del sufrimiento. Dentro de los meses de julio y agosto, las muertes aumentaron dramática y exponencialmente, y se comenzó a acumularse en las calles cientos de personas. A partir de este momento, se crearon comedores humanitarios y se inició con las primeras distribuciones de raciones de alimentos, pero muy mínimas y de muy baja calidad, y que con frecuencia provocaban diarreas de hambruna, lo que generaron más muertes. A pesar de todo esto, las autoridades coloniales no declararon oficialmente la hambruna, por lo que la movilización de la ayuda internacional fue limitada. Para septiembre y octubre de 1943,
el gobierno británico envió pequeños cargamentos de arroz desde otras provincias, pero no logró cubrir la demanda de las personas con escasos recursos y se le dio prioridad a las clases altas y urbanas. Algunas autoridades coloniales, como el virrey Archibald Babel, quien asumió su cargo en octubre de 1943, en una situación en la que la hambruna ya había alcanzado niveles catastróficos, intentó concienciar al gobierno británico en Londres de la situación que se desarrollaba en Bengala, pero los pedidos de ayuda fueron en gran medida ignorados. El primer ministro Winston Churchill rechazó las solicitudes de ayuda, priorizando el abastecimiento para las tropas en otros frentes de la guerra. Se estima que alrededor de 3.6 millones de personas murieron como consecuencia de esta crisis. Sin embargo, la cifra siempre ha sido debatida durante décadas. La situación comenzó a mejorar poco a poco cuando el virrey solicitó y recibió apoyo militar para esfuerzos de socorro inmediato a gran escala. Las importaciones de cereales desde Punjab relajaron el flujo de reservas de alimentos, y se comenzaron a traer pequeñas cantidades de arroz desde otras provincias y países vecinos, lo que ayudó a romper la etapa aguda de la hambruna, mientras que algunos fotoperiodistas y activistas lograron romper la censura y mostraron imágenes del desastre en medios internacionales. Aunque tardío, el gobierno británico fue presionado internacionalmente, por lo que empezó a admitir la magnitud del desastre y permitió movilizar más recursos. Para el invierno de ese año, las lluvias fueron más favorables y se logró una producción agrícola más estable, lo que mejoró la cosecha. Y para el año de 1944, el control de los precios y la intervención estatal ayudaron a frenar la especulación del arroz, y se realizó la restauración de rutas fluviales y terrestres, facilitando el comercio y la distribución de alimentos. Organizaciones religiosas y voluntarios jugaron un papel fundamental en el cuidado de huérfanos, enfermos y desplazados. La hambruna impulsó debates sobre la autonomía alimentaria y la urgencia para crear reformas agrarias que ayudaran a evitar otra situación en el futuro. Líderes políticos como Mahatma Gandhi se pronunciaron enérgicamente contra las políticas británicas relativas a Bengala. Primero, Gandhi abordó las políticas de negación antes de que la magnitud de la hambruna fuera plenamente evidente, y luego, más tarde, criticó la incapacidad de las autoridades coloniales para responder eficazmente, por lo que esta situación alimentó a los continuos llamamientos del movimiento de independencia de la India. A pesar de que Bengala había sufrido situaciones muy similares, e incluso más catastróficas en los años de 1770, 1866, 1873 a 1874 y las ocurridas en 1893 y 1894. Este evento tuvo una gran relevancia en la historia de la India, ya que provocó la crítica al sistema colonial y produjo el surgimiento de movimientos independentistas, además de ser una de las primeras hambrunas en ser documentadas fotográficamente a gran escala. Sin embargo, para el resto del mundo pasó a ser poco conocida por una combinación de factores políticos, mediáticos y geopolíticos, específicamente por la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, la región de Bengala es una región vibrante y diversa, dividida entre dos entidades geográficas, Bengala Occidental en India y Bangladesh. Por un lado, Bengala Occidental tiene su capital en la ciudad de Kolkata, que cuenta con una mezcla de arquitectura colonial, arte moderno y vida callejera intensa, y su economía se basa en servicios, manufactura, agricultura y un emergente desarrollo tecnológico. Mientras que Bangladesh cuenta con su capital en Dhaka, una megaciudad en expansión con tráfico caótico y una economía en crecimiento. Es uno de los mayores exportadores de textiles del mundo y también destaca en agricultura y tecnología digital. En conclusión, la hambruna de Bengala de 1943 no fue solo el resultado de factores naturales como el ciclón del año de 1942, sino también de decisiones humanas, negligencia política y desigualdad estructural. Para evitar que se repitan tragedias como esta, es fundamental que como sociedad fortalezcamos la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas, especialmente en tiempos de crisis. Apostemos por sistemas alimentarios sostenibles, capaces de resistir guerras, desastres naturales y crisis económicas, y también promovamos la equidad global, donde la ayuda humanitaria y la solidaridad no dependan de intereses geopolíticos. Y lo más importante, preservemos la memoria histórica,
para que las lecciones del pasado sigan vivas y nos ayuden a tomar mejores decisiones en el presente y en el futuro. Espero que este vídeo te haya agradado, y te agradezco por ver hasta el final. Apóyame con tu poderoso like y suscríbete si quieres conocer más eventos que han sacudido el mundo. Te dejo estas recomendaciones. Nos vemos hasta el próximo vídeo.